Muy buenas tardes. Continuando con el capítulo número 1, en el video de hoy vamos a discutir los fundamentos de los balances de materia y vamos a hacer algunos ejemplos sencillos para ir entrando, ¿verdad?, en materia e ir entendiendo un poco de qué se trata todo esto si nunca he hecho un balance de materia. ¿Está bien? Así que voy a convertir la computadora en tablet para poder escribir de una mejor manera. Y nada, vamos a primero hablar de la clasificación de manera general de los tipos de procesos que vamos a estar discutiendo en este capítulo. Vemos los procesos batch, los procesos continuos y los procesos semi-batch. En los procesos batch, la alimentación es cargada o metida al proceso y el producto es removido cuando el proceso es completado. O sea, yo meto en un proceso batch, meto los reactivos, los agito para que reaccionen y entonces una vez pasa el tiempo de reacción los saco. Eso es un proceso batch. O si es de mezclado únicamente, así no haya reacción, pues yo meto los reactivos y luego después de un tiempo determinado de mezclado los saco. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce como un proceso batch. No hay masa alimentada o removida durante el proceso, ¿verdad?, de operación, o del proceso durante la operación, mejor dicho. Se usa mayormente para producción a pequeña escala como productos farmacéuticos, por ejemplo. Tenemos el proceso continuo, que son procesos en donde las entradas y las salidas son continuamente adicionadas o removidas del proceso. Por ejemplo, yo tengo una torre de destilación que luego lo vamos a entender mucho mejor y todo el tiempo están entrando 1000 kilogramos por hora y saliendo, ¿verdad?, 1000 kilogramos por hora del proceso porque no hay acumulación. ¿Está bien? Pero continuamente vemos, ¿verdad?, el proceso fluye. Eso es lo que se conoce un proceso continuo y se usa para producción a grandes escalas, aquellos procesos que trabajan los 3 turnos durante el día completo, plantas que no paran, producciones de fertilizantes, de químicos, ¿verdad?, que se utilizan en todo el resto de la industria química. Ese tipo de procesos continuos nunca para. ¿Está bien? Y tenemos los procesos semi-batch que no son ni lo uno ni lo otro porque durante el proceso parte de los reactivos pueden ser removidos. ¿Está bien? Por ejemplo, en este proceso batch, ok, yo cojo y remuevo cierta cantidad de reactivos para evitar que reaccione y genere productos indeseados. O de la misma manera puedo remover el producto para que no reaccione y se convierta en otra cosa que no quiero. Si esa entrada o salida ocurre durante un proceso, pues durante el proceso, ¿verdad?, específicamente batch, pues se conoce como semi-batch. ¿Está bien? O sea, aquí vemos a gran escala, ¿verdad?, esa clasificación. También los procesos de operación continua se clasifican como procesos en estado estacionario y procesos en estado no estacionario. Obviamente los procesos en estado estacionario son preferibles en la medida de lo posible porque ellos son más fáciles de controlar, porque, ¿verdad?, las variables como temperatura, presión, volumen, flow rate no cambian con el tiempo. Si usted, por ejemplo, tiene un proceso y mide la concentración de A ahora y la mide durante una hora después, pues esa concentración tiene cambios mínimos o no tiene cambios. ¿Está bien? Es un proceso en estado estacionario porque sus condiciones no cambian a lo largo del tiempo, así que es mucho más fácil mantenerlo bajo control. Mientras que procesos en estado no estacionario son más difíciles de controlar. Por ejemplo, imagínense que usted tiene un reactor en donde está entrando más
líquido que el que está saliendo. Obviamente se va a ir acumulando material y el nivel del volumen, ¿verdad?, en el tanque va a ir subiendo, y si usted no lo controla puede desbordarse y generar un accidente. Así que es mucho más fácil controlar un sistema en estado estacionario en donde las variables no cambian con el tiempo, ¿verdad?, que controlar un estado que no es estacionario y sus propiedades varían con el tiempo. Así que ahí vemos las diferencias. Vamos a ver ahora la ecuación general de balance. En este caso es una cantidad que se conserva. El balance sobre una cantidad que se conserva, como por ejemplo la masa total. La masa total que entra a un sistema tiene que conservarse, tiene que ser igual a la masa total que sale del sistema. ¿Está bien? Tenemos propiedades que se conservan, como la masa de una especie en particular, si no hay reacción, por ejemplo, y la energía. Y el momentum. Nosotros sabemos que, ¿verdad?, esas cantidades en un sistema, ya sea una sola unidad, y ahorita vamos a ver procesos de una sola unidad, procesos de varias unidades, o el proceso entero, cuando hagamos balances globales, ¿verdad?, tiene que haber una conservación. Así que en la ecuación de balance general que implica esa conservación es la siguiente: las corrientes de entrada más la que se genera menos la que sale menos la que se consume debe ser exactamente igual a lo que se acumula en el sistema. Así que vamos entonces ahora a tener en cuenta algunas reglas para simplificar los balances de materia. Acuérdense que los balances de materia realmente se van a reflejar en ecuaciones lineales. ¿Está bien? Entonces, para casos específicos, por ejemplo, si el balance, ¿verdad?, de la cantidad es la masa total, vamos a decir que la generación es 0 y que el consumption es 0, porque la masa ni se crea ni se destruye. Si el balance, ¿verdad?, de la sustancia, o sea, si yo estoy haciendo un balance de una sustancia específica y esa especie no reacciona, quiere decir que ni reacciona ni se produce, entonces la generación es 0 porque no se está generando nada, ni el consumption es 0 porque no está reaccionando. Así que en este caso, si la generación y el consumo es 0, lo que entra debe ser exactamente igual a lo que sale. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a algo bien importante. Y en los problemas que vamos a resolver en esta clase, ¿verdad?, como es introductoria a la ingeniería química, yo no los voy a ustedes a obligar a ver problemas complejos de ingeniería química. Vamos a trabajar todos los sistemas en estado estacionario, en donde la acumulación es 0. Y eso es hermoso, porque si la acumulación es 0, ¿verdad?, por ejemplo, si yo sé que la cantidad de masa que se está acumulando con el tiempo es 0, desaparece el término diferencial y no vamos a tener ecuaciones diferenciales. Y eso es maravilloso para ustedes, porque usted no va a resolver ecuaciones diferenciales, no va a tener que acordarse de ecuaciones diferenciales, ¿verdad?, de la clase de ecuaciones diferenciales para resolver aquí. ¿Está bien? Así que ya usted sabe lo que es un proceso en estado estacionario. Los cambios con respecto al tiempo son 0, porque no hay cambios, ¿verdad?, de esas variables con respecto al tiempo. Así que la acumulación es 0, porque en los procesos en estado estacionario no hay acumulación. Así que lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale más lo que se consume. Y si no hay reacciones, lo que entra es igual a lo que sale. Ahí está. Vamos a hablar ahora un poco de la representación de los problemas. Usted va a leer el statement de un problema y usted va a representarlo a través de un flowchart. Obviamente estos flowcharts son bien sencillos, pero en la presentación final que usted va a hacer en esta clase, pues ya va a ver
diagramas de flujo de proceso mucho más complejos, con toda la simbología que se utiliza para poder interpretar un plano de un proceso. Está bien, pero eso va a ser más adelante cuando realice la presentación final. Está bien, cuando tú estás dando la información de un proceso y preguntas, ¿verdad? Que se determine algo en el proceso, tú tienes que organizar, ¿verdad? O intentar todo el examen de un problema en un diagrama de flujo. Básicamente van a haber líneas de entrada y líneas de salida, y las flechas indican la dirección precisamente de entrada y de salida en ese proceso. Por ahora vamos a representar las unidades de proceso, porque como todavía no sabemos acerca de los equipos que se utilizan en los procesos de ingeniería química o en las plantas químicas, los vamos a representar con las cajitas, ¿verdad? O cajas negras, porque no nos importa lo que hay adentro, simplemente lo que sale y lo que entra de esa caja negra. Así que tenemos los inputs, los outputs y tenemos los procesos, las unidades de proceso que pueden ser reactores, mixers, separators y cualquier otra unidad. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a seguir con cómo se etiqueta esas corrientes. Yo necesito escribir los valores y las unidades de todas las corrientes conocidas, o sea, de todas las variables de una corriente que sean conocidas. ¿Está bien? Y colocarlas en esa corriente sobre el diagrama de flujo. Por ejemplo, si yo le estoy leyendo en el statement que dice del problema, que dice que la corriente contiene 21% mol de oxígeno, 79% de nitrógeno a 320 grados y 1.4 atmósferas de presión, que fluye a un rate de 400 mol por hora, entonces usted va a etiquetar esa corriente 400 mol por hora, que usualmente se utiliza, en este caso es mol, m punto, n punto, ¿verdad? Cuando no es por hora, entonces m y n en la corriente. Y la composición es 21 mol por ciento, o sea, nos están diciendo fracción molar, 21%. ¿Cómo se escribe 21% en fracción? Punto 21, divido 21 entre 100. Eso sería la fracción de oxígeno. ¿Por qué escribo fracción punto 21? Porque si el 21% es oxígeno, el 21% del total. Eso quiere decir que por cada una mol total, 0.21 moles son de oxígeno. Por cada mol total, 0.79 mol son de nitrógeno, porque me están diciendo que es el 79% de nitrógeno. A la temperatura y a la presión dada. Así vamos a etiquetar las diferentes corrientes en un proceso de un problema que vayamos a realizar. Sigamos con el flowchart, el etiquetado de las corrientes en un diagrama de flujo. Yo puedo dar información, ¿verdad?, de la corriente de un proceso de dos maneras diferentes, ¿verdad? Vamos a mirarlo. De dos maneras diferentes. Por ejemplo, yo puedo dar directamente la cantidad del flow rate de cada componente. Por ejemplo, para esta corriente yo puedo decir que hay 60 kilomol por minuto de nitrógeno entrando y 40 kilomol de oxígeno por minuto entrando al sistema. O puedo decir, por ejemplo, ¿verdad? Si no es un rate, sino una cantidad que yo he hecho, ¿verdad?, al proceso. Por ejemplo, antes de iniciar el bache, yo he hecho 3 libras de CH4, 4 libras de C2H4 y 3 libras de C2H6, ¿verdad? Que son hidrocarburos, tienen carbono y oxígeno, metano, etano y C2H6. ¿Está bien? Ahí tenemos diferentes compuestos. También puedo dar la información como la cantidad total de esa corriente. En este caso, por ejemplo, estoy diciendo 100 kilomol por minuto totales. Y dar las fracciones y decir que 60%
De esos 100 son nitrógeno, que son 60 kilomol, y 40% de esos 100, que es 40 kilomol, son oxígeno. O sea que yo puedo dar directamente las cantidades de cada componente de la corriente o dar la corriente total y las fracciones, que igualmente usted puede sacar, convertir uno en el otro. O por ejemplo, puedo decir que el total de la corriente son 100 libras y dar las fracciones. Del primero es 30%, del segundo 40% y del tercero 30%. El 30% de 10 es 3, el 40% de 10 es 4 y el 30% de 10 es 3. Así que ahí tiene las diferentes, ¿verdad?, maneras en que la información puede aparecer o ser dada para resolver un problema de balance de energía. Ahora viene la parte tricky, ¿verdad? Que tenemos que recordarnos de álgebra, cuando usábamos la Baldor y todo, y resolvíamos problemas álgebricos. Tenemos que ser creativos al momento de asignar las incógnitas X, Y, Z. Y la idea es tener el número mínimo posible de incógnitas. Así que tenemos que utilizar toda la información dada en el problema para poder reducir al máximo posible la cantidad de variables. Porque después para, para poder ¿verdad? Resolver el problema. Entonces, vamos a usar símbolos algebraicos para nombrar las variables desconocidas, tales como, por ejemplo, m dot. Si yo no sé cuántos kilogramos de solución por minuto están entrando o saliendo del proceso, la letra X o N para los kilomoles de CH3H8, perdón, C3H8. Y escribir los nombres de estas variables y las unidades asociadas sobre el flowchart. Por ejemplo, yo le estoy llamando N punto a los moles por hora que están entrando. Y de esa corriente que tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. O por ejemplo, Y a la fracción de oxígeno de esta corriente que tiene un total de 400 mol por hora. Entonces, como yo sé que la suma de las fracciones de todos los componentes debe ser igual a 1, porque usted no puede pasarse de 100% en las fracciones, pues si yo sé que esa corriente tiene únicamente dos componentes, oxígeno y nitrógeno, y yo sé que de la de oxígeno es Y, pues la de nitrógeno es 1 menos Y. Y así, en vez de escribir dos variables para cada fracción, tengo una sola incógnita que es Y. ¿Está bien? De eso se trata, de tratar de buscar de que queden el número mínimo de variables para resolver de una manera más fácil los balances. Por ejemplo, si yo le digo a usted que la masa de la corriente 2 es 2 veces la corriente 1, pues para usar dos variables M1 y M2. Si usted sabe que la corriente 2 es 2 veces la 1, y al final le queda solamente una variable. Si tú conoces la fracción másica de nitrógeno y que es 3 veces la de oxígeno, pues ¿para qué vas a escribir Y1 para fracción de oxígeno y Y2 para fracción de nitrógeno? Si tú sabes que la de nitrógeno es 3 veces la de oxígeno y a la de oxígeno tú le llamaste Y, pues la de nitrógeno es 3Y. Y así nos ahorramos una incógnita más. Cuando se están, ¿verdad?, poniéndole los labels, ¿verdad?, de los componentes, ya sea fracción másica o fracción molar, y lo dije ahorita, si la sumatoria es 1, pues entonces yo puedo escribir, por ejemplo, en vez de escribir Y1 y Y2, ya eso lo expliqué, pero lo voy a repetir, si la fracción de oxígeno es Y, la de nitrógeno es 1 menos Y, porque la suma de todas las fracciones debe dar 1.
Vamos a utilizar notación consistente, por ejemplo, si no es un proceso continuo, pues la masa M, o si ya es un proceso continuo donde entra masa por hora, como el flow rate, voy a usar el M punto. El N para moles, el N punto para el molar flow rate. Por ejemplo, 100 kilomol por hora, pues eso sería un N punto. O 100 kilogramos, porque es masa, por hora, pues sería un M punto. ¿Está bien? Si solo son 100 kilomol, pues un N. Y si son solo 100 kilogramos, un M. V para volumen, V punto para, por ejemplo, están entrando 10 metros cúbicos por minuto, pues eso es un V punto. O solo adiciono 10 metros cúbicos, pues sería un V sin el punto. El punto lo que representa es que es un rate, que es por hora o por minuto o por segundo, por unidad de tiempo. Vamos a usar X para las fracciones, ya sea masa o molar de líquidos, y para Y, si vamos a utilizarlo para fracción molar en compuestos que están en fase gaseosa. Vamos a entrar en materia. Obviamente, este primer problema usted va a ver que es bien sencillo. ¿Ven? Es bien sencillo. Es más, usted lo puede resolver sin necesidad de hacer balances, no por simple lógica. Pero como es el primero, yo quiero mostrarle a usted lo sencillo que es esto. Así que, pero no lo vamos a hacer mentalmente, sino a través de balances de materia. Resulta que tenemos 1000 kilogramos por hora de una mezcla de benceno, que le vamos a llamar la letra B, y tolueno, la letra T, conteniendo 50% de benceno. Si hay 50% de benceno, pues hay 50% de tolueno, que es el restante, porque solamente hay esos dos. Y esa mezcla, ¿verdad? Y el 50% de 1000 es 500 de benceno y 50% de 1000 es 500 de tolueno. Están entrando en una torre de destilación para separar el benceno y el tolueno. Obviamente va a haber una corriente que es más rica en benceno y otra que es más rica en tolueno. ¿Está bien? En este caso nos están diciendo que el mass flow rate de benceno que sale por el tope es 400 kilogramos de B de benceno. Así que sabemos que sale 450 kilogramos de B de benceno, pero no sabemos cuánto sale de tolueno, así que le vamos a llamar M.1. Y por el fondo sale 475 kilogramos de tolueno por hora, pero no sabemos cuánto sale de benceno, así que le vamos a llamar M2 punto. Y ahí tenemos entonces diagrama de flujo. Vamos a hacer, para hallar M1 y M2, vamos a hacer balances. Vamos a hacer un balance, obviamente en estado estacionario no hay acumulación, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué está entrando? Vamos a hacer un balance de benceno. ¿Qué está entrando de benceno? 500 kilogramos de benceno por hora. ¿Y qué está saliendo? 450 kilogramos de benceno por hora más M2, que es lo que no sabemos que sale por el fondo de la columna en kilogramos por hora de benceno. Así que despejamos M2. Eso nos da 50 kilogramos. Así que ya tenemos M2. Vamos a hacer un balance de tolueno. ¿Cuánto está entrando de tolueno? 500. ¿Cuánto sale? M1, que no sabemos cuánto es, más 475, que es lo que sale por el fondo. Despejamos M1, eso nos da 25. Así que ya vieron cómo haciendo balances de materia podemos hallar las incógnitas. De eso se trata. De eso se trata todo esto de balances de materia. Prácticamente sacar ecuaciones lineales para resolver las incógnitas. ¿Sí? Vamos entonces a verificar que todo está bien. ¿Cuánto está entrando? 1000. 1000. ¿Cuánto está saliendo? Debe conservarse la masa total, así que deben salir 1000 también. Eso quiere decir que si M1 es cuánto, es 25, M2 es 50, pues tenemos 450 más 25 más 50 más 475, todo eso da 1000. 1000 que entran es igual a 1000 que sale y hay conservación de masa total. ¿Está bien? Vamos entonces ahora a resolver algunos ejercicios simples
para seguir entrando en materia y entonces usted va a resolver varios ejercicios que quedan de tarea y va a recibir puntos por resolverlos. ¿Ven? Yo voy a crear el bolsillo para que usted someta esa tarea y le voy a dar para eso, ¿verdad? Hasta el primer examen final. Porque esto es para que usted, hasta la fecha, el día que hagamos el día que hagamos el primer examen, pero no acumule, vaya haciendo la tarea y móntela, ¿sabes? No espere el día del primer examen. Vamos a este ejercicio, un experimento que quiere crecer organismos. Yo estoy haciendo experimentos para mirar el rate de crecimiento de ciertos organismos. Requiere un ambiente, ¿verdad?, de humedad de aire que esté enriquecido con oxígeno. Y para eso vamos a meter 3 corrientes a un chamber de evaporación para producir una corriente de salida con la composición deseada. Esas 3 corrientes de entrada al sistema van a ser la corriente A, que es agua líquida alimentada a un V punto de 20 centímetros cúbicos por minuto. La corriente B, que es aire, y el aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno, y siempre va a ser en estos porcentajes: 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Y la tercera corriente es oxígeno puro, y el molar flow rate es básicamente 1/5 de lo que está entrando de aire. ¿Está bien? 1/5 de lo que está entrando de aire. The output gas is analyzed y se encuentra que contiene 1.5 mol de agua. Si yo divido 1.5 entre 100, ¿cuánto me da? 0.0015, ¿verdad? Sería 1, 2. No, sería 0.015. Esa sería la fracción de agua en la corriente de salida. Dice, dibuje y etiquete todas las corrientes en el flowchart del proceso y calcule todas las variables que no se conocen. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos las 3 corrientes, 1, 2 y 3. No importa, usted pudo haber puesto esta corriente acá arriba, entrando acá arriba, no importa. Lo importante es que las 3 están entrando. Así que no importa la posición de esas corrientes, lo importante es que estén entrando a ese evaporador. Y tenemos la primera corriente, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar el N1, punto, porque son los moles de aire por minuto. Y yo lo escogí así, pero usted lo puede etiquetar de otra manera. Lo importante es que tenga lógica y que facilite la solución del problema. A N1 le llamé los moles de aire por minuto, que sería la corriente B. Y el aire está compuesto, para nuestros efectos, ¿verdad?, en los cálculos de esta clase, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. ¿Está bien? O sea que por cada 1 mol total de aire, 0.21 mol son de oxígeno, y por cada 1 mol total de aire, 0.79 mol son de nitrógeno. Por eso está representado así. ¿Está bien? Y el problema nos está diciendo que 1/5 de N1, ¿verdad? 1/5 de N1 es el aire puro. Así que 1/5, 1 entre 5 es 0.2. Entonces, 0.2 de la corriente B, que yo le llamé N1, que es el aire que entra, 0.2 de N1 corresponde al oxígeno puro. Está entrando agua líquida a un rate de 20 centímetros cúbicos por minuto. Esa sería esta corriente A, que yo le llamé N2, pero ya no en metros cúbicos, sino en mol, porque si yo voy a hacer un balance de mol, todas las corrientes deben estar en mol, así que yo tengo que convertir estos centímetros cúbicos a mol para poder trabajar. ¿Cómo vamos a convertirlo? Pues 20 centímetros cúbicos por minuto de agua, y yo sé que la densidad del agua es 1,
por cada centímetro cúbico de agua hay 1 gramo, o pesa 1 gramo, se van centímetros cúbicos y me queda gramos, y yo sé que el peso molecular del agua es 18, así que 18 gramos es 1 mol, se van gramos con gramos y me queda mol, que es lo que yo necesito porque las fracciones son molares, yo necesito trabajar con flujos molares. Así que prácticamente, ¿qué hago? Multiplico todo lo que está arriba y divido todo lo que está abajo. Por ejemplo, 20 por 1 entre 18, ¿verdad? 0.02, que es el peso molecular del agua, nos da 1.11 mol por minuto. Se van centímetro con centímetro, gramos con gramos y me queda mol por minuto, que es lo que usted tiene aquí, 1.1. Así que ya tenemos N2, que vale 1.1 mol por minuto. Vamos entonces ahora a hacer balances de agua. El balance de agua, ¿está bien? ¿Por qué empezamos con balances de agua? Aquí no hay agua. Aquí no hay agua. Así que solamente hay aquí y aquí. En 2 corrientes, por eso empiezo por ahí. Es más, yo conozco ya la fracción del agua de esa corriente, una incógnita menos. Por eso empiezo con balances de agua. Así que usted tiene que hacerlos, ¿verdad? Bien captar cuál balance me conviene empezar porque tengo la mayor información para resolver incógnitas. Y en este caso está entrando 1.1, que es N2, y está saliendo ¿cuánto? El mismo problema me dice que la cantidad de agua en la corriente de salida era 1.5% de agua, es decir, 0.015 de fracción molar de agua. Así que lo que está entrando, que N2, va a ser igual a la cantidad, ¿verdad?, de moles que están saliendo de agua. ¿Y cuál es la cantidad total de moles? Pues el flujo total multiplicado por su fracción de agua, que sería N3 multiplicado por 0.15. De otra manera, sería lo que está entrando de agua es 1.1, tiene que ser igual a lo que sale de agua, que es N3, por la fracción, que es 0.015. Y de ahí despejo N3, que es la incógnita, y eso me da 74.1. Y ya tenemos N3. Si tengo N2 y N3, tengo N1. Porque, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un balance total. Está entrando toda esta corriente, es 0.2 por N1, 0.2 por N1, más N1, que es esta corriente total, más N2, que es la otra corriente que está entrando 3 corrientes, tiene que ser igual a N3, que es el total de moles que salen, porque no hay acumulación, lo que entra es igual a lo que sale. Así que yo sé que N2 vale esto, N3 vale 74.1, que lo acabé de hallar. A reemplazar este y este valor aquí y aquí, la única incógnita es N1 y despejo para N1 y me queda que es 60.74. Así que ahí está. Ahora ya tengo N2, N3, N1. Ahora falta hallar la fracción Y para hallar la fracción de oxígeno de la corriente de salida y la fracción de nitrógeno de la corriente de salida. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un balance de nitrógeno porque yo necesito Y. ¿Ven? Si el problema me está diciendo que la fracción de agua, ¿qué está saliendo de la corriente 3? Solo 3 cosas que entraron: agua, oxígeno y nitrógeno. Oxígeno y nitrógeno, no puede salir más nada, no hay reacción. Y si me están diciendo que es 0.015 del agua y yo le estoy llamando a Y, a la fracción de oxígeno, pues la fracción de nitrógeno es 1
menos 0.015 menos Y, y 1 menos 0.015 es 0.985. Recuerden que es 1 menos el resto porque la suma de las fracciones debe ser igual a 1. Así que la fracción de nitrógeno es punto, que es 1 menos 0.015, 0.985 menos Y, que es la fracción de oxígeno. Le llamé Y a la fracción de oxígeno en la corriente de salida N3. Pues vamos a hacer un balance de nitrógeno. Aquí no está entrando nitrógeno. Aquí sí está entrando nitrógeno. Sería N1 por 79.79, que es la fracción de nitrógeno. Así que sería N1 por 0.79, que lo ven aquí, N1 por 0.79 que entra. Aquí tampoco está entrando nitrógeno. Va a ser exactamente igual a N3 por la fracción de nitrógeno de esa corriente, que es 0.985 menos Y. N1 yo conozco el valor, perdón, lo meto aquí. N3 conozco el valor, también lo meto allí. Y la única incógnita que me queda es Y, y al despejarla me da 0.337. ¿Está bien? Así que la fracción de oxígeno es 0.337 y la de nitrógeno es 0.985 menos 0.337, y ahí obtengo entonces todos los valores de las incógnitas que debía determinar. ¿Está bien? Vamos entonces a hablar ahora del flowchart scaling. O sea, como si yo, ¿verdad? Tengo un proceso, por ejemplo, en este caso, tengo 1 kilogramo de C6H6 entrando, otro kilogramo de C7H8 entrando y 2 kilogramos totales saliendo de C6H6 y C7H8. ¿Cómo yo puedo escalarlo? ¿Cómo yo puedo llevarlo a una cantidad más grande? En este caso, un proceso 300 veces más grande, pues multiplico todas las corrientes por 300. Las corrientes, mire que la fracción no cambia, porque la corriente en su composición no va a cambiar. Así sea 500 veces más el flujo que entra, pues el material no cambió, la composición no cambió. En este caso multipliqué todo por 300 y obtuve 300 que entran, 600 que salen. Así que es fácil escalar cuando yo multiplico por un factor. Si quiero el doble, lo multiplico por 2. Si quiero 5 veces más grande, pues lo multiplico por 5. Ahora, si quiero 5 veces más pequeño, pues divido todos los flujos totales entre 5, manteniendo las composiciones. Yo también puedo hacer cambios de unidades. Por ejemplo, si yo tengo en el proceso, en este caso todo estaba en kilogramos, pues yo puedo hacer un cambio de unidades y pasarlo, o sea, kilogramos, 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 un cambio de unidades a todo libra, libra y libra, y sigue teniendo consistencia, porque lo que hice fue que cambié todas las unidades del proceso. Si yo quiero, por ejemplo, ahora, si es de mol a kilogramo, de kilomol a gramo, es pasar de mol a másico, ahí no se puede. Directamente no lo puedo hacer. Tengo que buscar los factores de conversión, que en este caso serían los pesos moleculares, pero ese tipo de problema no lo vamos a resolver aquí. También es importante que para algunos problemas en donde usted no tiene la información para hacer cálculos, usted necesita tomar una base de cálculo. ¿Está bien? Por ejemplo, si en ninguna parte del problema me mencionan ningún flujo de ninguna corriente del proceso, yo puedo suponer una base de cálculo de 1 kilogramo por hora entrando al proceso, o hacer cálculos por 100 kilogramos por hora entrando al proceso, o cálculos de 100 kilogramos metidos a un proceso batch. ¿Está bien? Si yo no tengo la información de ningún flujo de la corriente del proceso, yo tengo que tomar una base de cálculo. ¿Está bien? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Está bien?
pero ya van 30 minutos. Vamos a dejar el video aquí para que no sea muy largo y en el siguiente video entonces vamos a empezar a resolver muchos más problemas, ¿está bien? De balances de materia. Así que nos vemos más adelante en el tercer video. Muchas gracias.